Ahora sí. Voy a partir con una situación conceptual en donde vamos a ver lo que significa un indicador y posteriormente vamos a ver los indicadores asociados a la cadena de suministro. Esa es un poquito la idea, digamos, de esta clase. ¿Ya? Entonces, espérame un minuto, ¿eh? Estoy haciendo una corrección con la grabación. Ya. Entonces, le explicaba yo que primero vamos a partir con el concepto. ¿Qué es un indicador? Eh, un indicador en el fondo es algo que nos indica, ¿no es cierto? Viene de indicator, que en el fondo es una señal, un aviso que entrega información. ¿Ya? Eh, lo más clásico que uno podría pensar, un semáforo. Si usted ve, ¿no es cierto?, el semáforo en color rojo, ¿no es cierto?, ya por cultura sabemos que hay que detenerse. Un color amarillo le indica que hay que tener una pausa o tender a detenerse, y el color verde para que siga. ¿Ya? Y así sucesivamente. En el camino podemos encontrar una serie de otros indicadores, ¿ya?, que nos entreguen información, como desviaciones, o en los baños, por ejemplo, cuando se trata de hombre y mujer. Son distintos tipos de indicadores. ¿Ya? Cada indicador siempre se va a relacionar directamente con un objetivo. ¿Ya? Por lo tanto, por eso que yo cuando les digo a ustedes levanten un plan, lo ideal es que inmediatamente ese plan esté asociado a un objetivo, por ende a una meta, y consecuentemente con eso a un indicador para controlar y medir posteriormente el cumplimiento de ese objetivo y meta. ¿Estamos? Entonces, yo acá le estoy poniendo, por ejemplo, como objetivo aumentar el nivel de escolaridad en el país. Ese es mi objetivo. Quiero aumentar el nivel de escolaridad en el país. Entonces, para eso, ¿no es cierto? Yo digo, voy a medir con los años promedio de escolaridad por habitantes del país. Entonces ya voy acotando de alguna forma el medio o la forma de controlar el aumento del nivel de escolaridad del país. Además, todo indicador expresa una relación entre dos o más variables. Por ejemplo, número de personas capacitadas en un programa X dentro del número total de personas que trabajan en la institución. Entonces eso me va a arrojar una relación entre esas dos variables. Y eso obviamente me lleva a un porcentaje. Si yo divido el número de personas capacitadas por el número de personas que trabajan en la institución, me da obviamente un porcentaje. Y eso es lo que me interesa saber. ¿Cuánto es el número de personas que fueron capacitadas dentro de la institución? ¿Qué tipo de indicadores hay? Generalmente hay varios tipos, pero los principales son de impacto, de resultado y de proceso.
¿ya? Cuando hablamos de impacto, significa cuánto puede afectar el medir o no medir ese indicador. Si yo no lo mido, ¿cómo me va a impactar en la organización? Luego, el indicador de resultado. Un indicador de resultado me va a indicar algo, me va a indicar un resultado, pero va a depender del resultado la decisión que yo voy a tomar. ¿Ya? Por lo tanto, el indicador de resultado es importante, pero más importante es el indicador de impacto. ¿Se escucha, no? Sí. Ya. Entonces, lo importante en un indicador... Profe, disculpe que lo interrumpa. Sí, dígame. ¿Puede silenciar los micrófonos? Hay alguien que está hablando y no se le escucha bien a usted. Ya, déjeme ver. Dame un segundo. Póngale las cortinas, por favor. Ahí. ¿Sí? Ya me lo vi temprano mañana, entonces. Ahí yo había silenciado a todos, pero no sé si entre ustedes se escuchan. Ya, estamos ok entonces. Jaime, ¿me quiere decir algo? ¿Usted, profesor? Espérame entonces. Esta cuestión, No, tranquila, sin más lo escucho este día. Siento que no entiendo ni una hueá. ¿En serio? No. Oye, perro, tenía el micrófono abierto por si acaso. ¿Cuál perro, weón? Ya, me estoy... ¿Y ahí? What the fuck? Profe, silenció su micrófono. Sí, esperen un minuto, sí, en eso estoy. Ahí sí, ¿me escuchan de nuevo? Sí. Ya. El problema es que Sí, estoy ahí sí. viendo cómo silenciarlo a ustedes, entre ustedes. Es que está todo en inglés, entonces no sé si... Ahí, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Y entre ustedes se escuchan igual? Ahora sí, profe. Sí, ya, estamos. Vuelvo entonces a la presentación. Espérenme un minuto. De nuevo apagó su micrófono, profe. Chuta. Profe, tiene su micrófono apagado. Espérenme un minuto. Qué raro porque... solo pinché la opción... Ahí, Ahí sí, ahí sí. ya. Ya. Entonces lo que les explicaba, ¿no es cierto?, era que un indicador, en otras palabras, establece una señal. Y esa señal nos sirve, en otras palabras, para tomar decisiones. Y lo otro importante es que el indicador puede ser de impacto cuando son estratégicos o vitales para la organización. O sea, si un indicador de impacto no se mide, puede afectar gravemente a la organización, ¿ya? En los resultados, en las asignaciones de recursos, etcétera.
En cambio, un indicador de resultado puede tener un efecto, pero sobre un determinado resultado. Por ejemplo, en un resultado en la parte de recursos humanos, pero no afecta al total de la organización. En cambio, los indicadores de impacto sí tienen un efecto en toda la organización. Por eso la importancia de diferenciar cuando hablamos de indicadores de impacto, de resultado y de proceso. Los indicadores de proceso miden un determinado proceso específico, ¿ya? Pero a partir de esa medición de resultados específicos, vamos a lograr, ¿no es cierto?, escalar a indicadores de resultado y a indicadores de impacto. ¿Estamos? Entonces, si vemos los ejemplos de indicadores, acá yo tengo, por ejemplo, uno que dice kilómetros reparados respecto a kilómetros construidos. O sea, en el fondo es un porcentaje de lo que se reparó respecto al total construido, ¿ya? Y en base a eso después yo puedo tomar una decisión, pero ya tengo un indicador que me permite controlar o tener la información para poder controlar. ¿Estamos? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Espérame un minuto, porfa. Que como estoy grabando, entonces de repente el cambiarme de una plataforma a otra. Ya. Entonces, como le decía, corresponde a un valor que se toma como base o punto de referencia y que tiene por objetivo medir. Puede medir un porcentaje, puede medir una variación, un fenómeno económico, precios, valores, un aspecto social. Por ejemplo, si hoy ustedes escuchan las noticias, cada día hay indicadores que está arrojando, en este caso, ¿no es cierto?, el gobierno, a través de su ministro, en donde está diciendo tanto está aumentando el coronavirus cada día. Ese es un indicador. Y por lo tanto, en base a ese indicador se van tomando decisiones. Acertadas o no, pero se van tomando decisiones. ¿Ya? Un indicador especial es el que mide variaciones. Por ejemplo, típico de esto es la variación del IPC o la variación de cuánto yo exporté del año anterior respecto a este año.
Entonces ahí, más que un porcentaje, lo que se mide es la variación, ¿ya? Ese es un tipo de indicador que nos permite reflejar, ¿no es cierto?, el avance o el retroceso respecto a una determinada situación. Aquí en el ejemplo que yo les mandé, dice volumen de miel exportada el 2017 con respecto al volumen de miel exportada el 2016, y la fórmula es -1 multiplicado por 100. O sea, les va a arrojar en el fondo un porcentaje de cuánto varió la miel desde el año 2016 al 2017. Puede ser un 10%, un 5%, ¿ya? Se quedó mudo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, ya. Hay otro tipo de variaciones que tienen que ver la relación entre dos variables pero con distinta unidad. O sea, en el numerador yo utilizo un tipo de unidad y en el denominador utilizo otro tipo de unidad. Por ejemplo, el monto del dinero gastado respecto al total de pacientes atendidos en un periodo determinado. Ahí estoy midiendo dos variables que son distintas, no como en el caso del ejemplo anterior en que yo les señalaba el volumen exportado de miel. Ahí estábamos hablando de una misma variable. Acá son dos variables distintas. El dinero gastado respecto al total de pacientes atendidos. Se va entendiendo entonces cómo se van construyendo estos indicadores. Y si lo miramos desde el punto de vista de más específico de la cadena de suministro, en un ámbito de abastecimiento, yo ahí les mando un ejemplo en donde indica el número de días que se demora un proceso en cada mes durante el año 2017. Entonces ahí lo que yo estoy estableciendo es un promedio de días en el mes. Entonces yo les puse ahí, por ejemplo, enero se retardó, digamos, en el plazo de compra respecto a una meta establecida, 10 días, febrero 12 días y así sucesivamente. Y eso, por lo tanto, lo divido por 12 meses y me da el promedio de días en que se atrasó, ¿no es cierto?, el proceso de compras en el año. Entonces, para cuando ustedes hagan su trabajo, aquí yo les mandé algunos ejemplos, le establecí la meta, le establecí el objetivo y el indicador, para que ustedes entiendan, digamos, la importancia del indicador. El objetivo decía aumentar nivel de escolaridad primaria. El indicador, porcentaje de alumnos egresados de educación primaria o educación básica, como quieren llamar. Y la meta, 75%. Entonces, cuando yo mida en forma real, ¿no es cierto?, cuál fue el porcentaje de alumnos egresados de la educación básica, y si se acerca al 75% es porque estuve bien, pero si quedó muy bajo hay que ver medidas correctivas, ¿ya? Después hay otros dos ejemplos más ahí con la misma situación. Mejorar la competitividad de los negocios pymes con asistencia técnica. Entonces, el indicador, porcentaje de incremento en el número de empleos de empresa con asistencia técnica, y la meta entre un 50 y un 65%. O sea, eso significa que si yo incrementé en mi empresa el número de empleados que tuvieron asistencia técnica y se acercan a la meta, que es un 50 o 65%, estoy bien. Incrementar la atención jurídica y psicosocial a las víctimas de delitos violentos. El indicador, porcentaje real de víctimas atendidas sobre el total de víctimas reportadas según tipo de delito. Y así podemos establecer una serie de indicadores, ¿no es cierto?, que nos van a permitir ayudar a tomar decisiones. Entonces, el resultado de la medición del indicador entrega un valor. Ese valor, si usted no hace nada con él, no sirve de nada. O si lo deja como un simple valor, no sirve. Aquí lo importante es que usted ese valor lo compare. Lo compare con una meta, que puede ser con respecto a la meta del año pasado,
o con una meta que ustedes se propongan para el próximo año. Y la comparación, por lo tanto, permite establecer un juicio respecto del desempeño. O sea, cuán bueno o cuán malo fue el rendimiento o el desempeño. Entonces ahí van algunos ejemplos que van en la presentación. Dice indicador, porcentaje de gasto administrativo del programa, valor obtenido por el indicador 15%. La meta que se había establecido 12% y el valor del indicador 13,5%. Entonces, si uno mira el valor obtenido del indicador 15%, la meta un 12% y el valor del indicador 13,5%, uno podría decir, ¿no es cierto?, que como juicio o como decisión, que a lo mejor la meta fue subvaluada, que a lo mejor podría haber puesto una meta más alta, ¿no es cierto?, porque uno ve el resultado y debiera haberse, de acuerdo a los resultados reales que se obtuvieron, fueron mayores. Por lo tanto, uno podría haber dicho quedé muy bajo respecto a lo que podría haber puesto como desempeño. Respecto ahora a los indicadores en la cadena de suministro, que es lo que me interesa, vamos a ir revisando cuáles son los indicadores principales que pueden afectar dentro de la cadena para que ustedes, ¿no es cierto?, puedan utilizar ya sea en el trabajo o a su futuro directamente en forma práctica en sus tareas, digamos, para que puedan ir midiendo su desempeño. Entonces, vamos a ver que dentro de los indicadores importantes de la cadena están las instalaciones. ¿Qué son los indicadores de instalaciones? Las instalaciones no son otra cosa que las ubicaciones físicas reales en la red de cadena de suministro, donde el producto o se almacena, o se ensambla, o se fabrica. Por lo tanto, las decisiones respecto al papel de ubicación, de capacidad y de flexibilidad de las instalaciones tienen un impacto significativo. ¿Ya? ¿Cuáles son las decisiones más importantes respecto a las instalaciones? Tienen que ver generalmente con los almacenes. ¿Cuántos metros cuadrados voy a disponer para almacenes? Y aquí la importancia, al hacer la evaluación, recuerden lo que yo les decía. Si yo estoy pensando en almacenes, cuán importante para el empresario, para el dueño de la empresa, es tener almacenes, porque eso es un espacio que él va a tener que invertir y a lo mejor va a ser flujo de mercadería inmóvil. Entonces no es negocio para el empresario. A él le interesa que la mercadería rote, fluya lo más rápido posible, se venda, en otras palabras, ¿ya? Por lo tanto, el invertir en almacén a lo mejor no es un gran negocio. Pero si el negocio es de almacén, o sea, se dedica usted a almacenar, a lo mejor sí es importante. No sé si me logran entender la diferencia. Entonces, indicadores de instalación son relevantes desde el punto de vista de las instalaciones, desde el punto de vista de la producción y de los almacenes. ¿Qué es lo que medimos en las instalaciones? Por ejemplo, capacidad máxima de la instalación. O sea, si yo estoy pensando en una bodega, ¿cuál es el máximo que yo puedo almacenar en esa bodega? ¿Ya? Para eso hay técnicas de cubicación, ¿no es cierto?, que nos permiten, digamos, poder evaluar, digamos, el número de mercaderías que yo podría instalar en una bodega. Lo otro tiene que ver con la utilización, mide la fracción de la capacidad que se utiliza, o sea, cuánto es lo que yo realmente estoy utilizando de esa instalación. Estoy utilizando un 100%, un 90% o un 50%. Aquí el porcentaje de utilización es muy relevante en el ámbito de planta de producción y en el ámbito de
de maquinarias. O sea, saber del número de plantas que yo tengo, ¿no es cierto?, de producción, qué porcentaje real yo estoy utilizando. Y dentro de esas plantas, qué porcentaje de las maquinarias estoy utilizando, o de los equipos. ¿Ya? ¿Qué otro elemento importante respecto a las instalaciones? Yo diría que tiene que ver con también el flujo de tiempo para procesar una unidad dentro de una instalación. O sea, cuánto me demoro en procesar en la instalación un producto. Cuánto es lo que me demora, en otras palabras, el producir un producto. ¿Ya? Entonces son algunos de los elementos que tengo que tener presente como indicador en el ámbito de las instalaciones. En el ámbito del inventario, aunque ya lo hemos conversado, es importante que tengan claro que en los indicadores de inventario yo diría que hay dos aspectos relevantes. ¿Qué tipo de inventarios? Y ahí cómo lo puedo establecer. Yo incluso les dije, ¿no es cierto?, me puedo basar en una técnica del ABC. ¿Ya? Y el otro elemento importante tiene que ver con el costo del inventario. O sea, cuánto me significa. Por lo tanto, ahí yo entro a evaluar costos de almacenes y costos de compra de los inventarios. Entonces, la existencia o cantidad de productos que salvaguardan en una infraestructura logística para facilitar ya sea la producción o satisfacer una demanda de un cliente es relevante. O sea, si yo no tengo un producto almacenado y la importancia para el cliente es vital, entonces hay un quiebre de stock, fallo con el cliente. O si yo no produzco y no tengo los insumos necesarios para producir, también hay un quiebre de stock y eso hace, ¿no es cierto?, perder a veces negocios. Entonces, no sé si se recuerdan cuando yo les hablaba de los niveles de servicio. En los inventarios es importante tener claro con qué nivel de servicio yo voy a atender a mis clientes. A un 80%, a un 30%, pero dependiendo del nivel de servicio con que yo atienda, el costo va a ser más alto, porque hay costos de almacenes, o sea, costo de mantener productos en almacenes, y costo de comprar, o de lo que llamamos costo de requerimiento del producto. Entonces ahí hay un punto de equilibrio que se conoce en los inventarios, que está dado cuando veamos a lo mejor en algún minuto el tema de inventario para que puedan tenerlo claro y puedan determinar ese punto de equilibrio. ¿Ya? Generalmente eso se obtiene con el lote económico de los inventarios, el LEC, conocido en otras palabras. ¿Ya? Pero, como les decía, en los inventarios relevante saber qué tipo de producto, o sea, y ahí establecer la estrategia con la cual yo voy a definir qué tipo de producto voy a mantener en stock, los costos de los productos y el nivel de servicio de los inventarios. Respecto al transporte, ¿qué indicadores son importantes? ¿O con qué indicadores voy a controlar? Como el transporte supone mover el inventario de un punto a otro en la cadena de suministro, entonces las opciones de transporte también tienen un gran impacto en la capacidad de respuesta y en la eficiencia de la cadena. Si un cliente es exigente y a mí me pide que la entrega del producto sea lo más rápida posible, yo tengo que establecer, ¿no es cierto?, medios de transporte más expeditos que logren satisfacer a ese cliente en oportunidad. Pero si para mí el tema de tiempo no es relevante, entonces yo puedo establecer otros mecanismos de transporte que sean más económicos. Yo les daba el ejemplo en una de las clases en que si yo voy a traer productos importados, yo puedo traerlos por avión,
pero eso tiene un costo más alto, o lo puedo traer por buque con un costo mucho menor. Pero las diferencias en tiempo son radicales. Papel en la estrategia competitiva. Para la organización es trascendente de acuerdo a las necesidades del cliente objetivo. Si la estrategia competitiva se enfoca en un cliente que demanda una gran capacidad de respuesta, independiente del pago, o sea, está dispuesto a pagar más, pero con tal de que le llegue mañana o hoy día ese producto, entonces la organización debe emplear un transporte con una directriz para ampliar esa capacidad de respuesta. Incluso me parece que alguien me da un ejemplo. En el caso de Chile Express, usted está pagando, ¿no es cierto?, un costo mayor si quiere que la correspondencia le llegue en forma mucho más rápida. ¿Se va entendiendo? Sí. Ya. Componentes, entonces, las decisiones de transporte. Importante tener en presente la elección del modo de transporte, reconociendo los tipos de transporte que puedo utilizar, ya sean terrestre, marítimo, fluvial, ya sea aéreo, etcétera, etcétera. Entonces, eso en el diseño de una red de transporte es fundamental. Y la tecnología que yo vaya a utilizar también es otro elemento vital para poder, digamos, controlar, ¿no es cierto?, la red de transporte. La información también es un elemento importante dentro de la cadena de suministro. ¿En qué consiste? En datos y análisis relacionados con las instalaciones, con el inventario, con el transporte, con los costos, con los clientes a lo largo de toda la cadena de suministro. Es potencialmente la mayor directriz de desempeño, yo diría, dentro de la cadena, ya que afecta de manera directa en cada una de las decisiones que ustedes tomen. Si usted no dispone de la información de transporte o un indicador que le controle el transporte, va a tener un impacto en la organización. Si usted no tiene un indicador para medir su inventario, va a suceder exactamente lo mismo. O sea, cualquier indicador que le ayude a mejorar la toma de decisiones en cada uno de los aspectos mencionados va a mejorar, ¿no es cierto?, las decisiones y a mejorar la competitividad en la cadena de suministro, que es lo que nos interesa. Por eso que no pierdan de vista en el trabajo que les di. Cuando ustedes planifiquen, ¿no es cierto?, tienen que tener algunos indicadores que me permitan a mí decir, perfecto, con esto yo voy a controlar tal elemento de la cadena de suministro, de forma tal de que el resultado de ese indicador me va a poder mejorar el resultado y además mejorar la competitividad de la cadena de suministro. Entonces, ¿qué rol juega o qué papel tiene la información en la estrategia competitiva? Es una directriz importante que las compañías han empleado para volverse más eficientes y con mayor capacidad de respuesta. Fundamental. Miren, se los llevo yo y se los aterrizo con ejemplos concretos. O sea, cuando se está criticando por parte de la oposición al ministro Malemich que las decisiones que está tomando son erráticas, es porque en el fondo se le está cuestionando que las decisiones que él está tomando no están basadas en una información transparente. Entonces lo que le están pidiendo es que él entregue la información, ¿no es cierto?, para que todos los actores que intervienen en la cadena de la salud para poder parar el coronavirus, ¿no es cierto?, pueda apoyar y acompañar en estas decisiones. Y esa es la gran crítica que se le está haciendo en este minuto al ministro, ¿no es cierto?, de Salud, por un tema de información, de mala información en otras palabras, ¿ya? Entonces, es para que vean lo relevante que puede resultar el tema de la información cuando estamos hablando de una cadena de suministro. En este caso, la cadena de suministro tiene que ver con un tema de salud pública. En el caso de la información, cuando yo estoy en una cadena de suministro de producción,
hay dos elementos relevantes. Se habla de empuje y tirón. Cuando se habla de empuje, estamos hablando de sistemas de producción a producción. O sea, yo no me fijo tanto en la demanda, sino que produzco de acuerdo a lo que históricamente he estado a lo mejor produciendo. Y voy haciéndolo así mensualmente. Eso se llama empuje, ¿ya? Y el otro sistema a tirón es contrapedido. O sea, yo me baso en la demanda y establezco una demanda real con precisión que me permita decir con esta demanda real yo voy a producir. Eso es contrapedido en otras palabras, ¿ya? Entonces son dos sistemas que me ayudan a tomar decisiones en forma más adecuada. Lo otro relevante que tiene que ver en los indicadores está apoyado con elementos tecnológicos. Existen muchas tecnologías para compartir y analizar información en una cadena de suministro. Ahí las jefaturas, las autoridades, los gerentes deben decidir cuáles usar y cómo integrarlas. En algunas empresas hay SAP, en otras Manager, en otras, como en el caso de nosotros, nos apoyamos con varias herramientas, pero algunas de las importantes, por ejemplo, está Mercado Público, está el sistema contable y de pago, ¿ya? Entonces, aquí lo importante es que la institución o la empresa defina qué medios tecnológicos va a utilizar. Puede usar Internet. Por ejemplo, en este minuto, un, un, un tema que estamos utilizando tiene que ver específicamente con tecnología. Yo le estoy entregando a ustedes, ¿no es cierto?, información a través de una cierta tecnología que es Zoom, ¿ya? Que está apoyada por Internet, ¿no es cierto? Y en base a eso, los conocimientos que ustedes adquieran o no pueden ser buenos, pueden ser regulares o pueden ser malos. Siempre la información que uno entrega tiene que estar apoyado con otro elemento, porque claro, uno podría decir, la clase que me entrega el profesor no es suficiente, pero obviamente que nunca es suficiente el que yo, ¿no es cierto?, le entregue ahora lo que ustedes me están escuchando. Pero si ustedes después toman el video, lo vuelven a escuchar, ¿no es cierto?, se apoyan en lo que en la PPT que yo les mando, o sea, el conocimiento que ustedes pueden adquirir es distinto, ¿ya? Entonces ahí se ve la integración que uno puede lograr, ¿no es cierto?, con la información. Entonces no hay que tomar la información en forma aislada. O sea, no basta con que uno diga, pucha, la clase del profesor, yo lo escuché, pero no entendí todo. Claro, porque uno está hablando y está tratando de explicar algo para que ustedes entiendan. Pero obviamente está, ¿no es cierto?, todo el resto del material que uno les entrega para que ustedes puedan integrarlo y puedan tratar de entender mejor el conocimiento. Y si así todo no se entendió, está la retroalimentación cuando ustedes me preguntan. Profesor, sabe que no entendí esto, ¿me lo puede explicar? Pero yo, desde que partimos, no he escuchado a nadie que me diga, sabe profesor, estuve leyendo esta PPT y no entendí esto, ¿ya? Entonces ahí también hay una debilidad. Esto es para que entiendan, no en el contexto a lo mejor educacional, sino que lo entiendan en un contexto de su empresa, de su trabajo. Porque sucede exactamente lo mismo. Cuando a usted no le entregan toda la información, cuando el trabajo que usted está haciendo no está siendo medido y usted se siente después que no lo están, ¿no es cierto?, atendiendo como quisiera que lo atiendan, entonces va a decir, pucha, realmente esta empresa no me está valorando. Entonces, esa es la importancia de integrar a veces la información, ¿ya? Y en el ámbito de la cadena de suministro, como le digo, aparte de los software que yo le he mencionado, está el comercio electrónico, está el tema de sistemas de planeación, está sistema en el caso de lo que es la distribución, los aparatos estos de radiofrecuencia para pistolear, ¿no es cierto?, las mercaderías, los códigos de barra, etcétera, etcétera, ¿ya?
información que siempre deberá estar en un sistema para que cualquiera de los que interviene en la cadena pueda leerlo y pueda decir, salió este producto, entró este otro producto, esto es lo que tenemos valorizado en nuestros almacenes actualmente y antes teníamos esto otro. ¿Ya? Entonces la información, en definitiva, sirve como conexión entre las diversas etapas de la cadena de suministro. O sea, ¿cuáles eran esas etapas de la cadena? Proveedores, transporte, planta u operaciones, ¿no es cierto? Distribución, cliente. Entonces, cada una de esas etapas va entregando información y esa información es relevante para que puedan, ¿no es cierto?, coordinar y puedan tomar decisiones que permitan mejorar la rentabilidad y la competitividad de la organización. El aprovisionamiento, otro elemento que participa de la cadena de suministro. ¿Qué es el aprovisionamiento? Las decisiones de aprovisionamiento tienen que ver con la capacidad de respuesta dentro de la cadena. O sea, tienen que ver cómo aprovisionamos, cómo nos abastecimos, ya sea para producir o ya sea para atender a un cliente por medio de un proceso de distribución. Porque, por ejemplo, si yo estoy fabricando algo, si yo estoy fabricando cortinas, si yo estoy fabricando botellas, ¿no es cierto?, el aprovisionamiento es relevante desde el punto de vista de las materias primas que yo voy a necesitar para fabricar esos productos. Pero si yo estoy, por ejemplo, en el caso del supermercado, abasteciendo, la importancia está, digamos, ¿no es cierto?, en las operaciones. O sea, agilizar las operaciones para que el producto llegue a tiempo y no se produzca desabastecimiento en los clientes. Que muchas veces, ¿no es cierto?, todos reclamamos, no hay esto, no ha llegado, no sé, no ha llegado lenteja, no ha llegado poroto, ¿qué está pasando con los supermercados? Entonces ahí es un tema que va en relación al aprovisionamiento. Entonces, el rol que juega el aprovisionamiento en la cadena de suministro tiene que ver con la compra de bienes y servicios. Y la estrategia competitiva respecto al aprovisionamiento es crucial ya que afecta el nivel de eficiencia y la capacidad de respuesta que pueda lograr la cadena de suministro. Porque si un proveedor a mí no me abastece de un insumo, me corta la cadena, hace un quiebre en mi inventario y por lo tanto tengo que esperar. Ahora, por ejemplo, en este último tiempo, ¿qué ha sucedido con los temas de estos aparatos de desinfectante aerosoles, como el Lisoform, o qué ha pasado con estas toallitas de cloro? Hay desabastecimiento porque la respuesta de los proveedores no ha sido la oportuna. Entonces ahí, ¿no es cierto?, el aprovisionamiento ha fallado. Y obviamente eso hace perder competitividad y negocio para, en este caso, los supermercados. ¿Cuáles son los componentes de decisiones en el aprovisionamiento? Bueno, el abastecimiento propio, que es el proceso en el cual el proveedor envía el producto en respuesta a lo que le están pidiendo los clientes, que pueden ser clientes intermedios o finales. Y la tarea también puede ser acá propia o subcontratada, o sea, también tiene que ver con un problema decisional si el aprovisionamiento lo hago yo como empresa directamente, me hago yo cargo, o lo subcontrato encargándoselo a un tercero. Lo que habíamos hablado hace un tiempo, el outsourcing. O sea, ¿qué me sale más económico? O si por un tema de confianza con los proveedores yo prefiero tenerlo incorporado dentro de mi negocio. Entonces, resumiendo, vemos que la estrategia competitiva está encadenada con la estrategia de la cadena de suministro. Si la estrategia de la cadena de suministro
no va de la mano con la estrategia competitiva, se produce un quiebre. Si la estructura de la cadena de suministro no va de la mano con la estrategia de la cadena de suministro para dar la respuesta en forma eficiente y con la respuesta apropiada, también se produce un quiebre en la estrategia de la cadena de suministro y por lo tanto en la estrategia competitiva. Y para eso tenemos que apoyarnos en las directrices interfuncionales. ¿Cuáles son esas? Las instalaciones, el inventario, el transporte, la información, el aprovisionamiento. No sé si queda claro, jóvenes. Sí, profe, está claro. Ya. Vuelvo a insistir que no basta con que me escuchen el día lunes. Yo puedo aquí desgastarme hablando y después me dicen, profe, sabe que no entendí nada. O sea, porque el tema tecnológico, el no estar atento, también, valga la redundancia, atenta con la eficiencia en la entrega del recurso. ¿Ya? Si uno no pone todos los sentidos en el momento en que uno está entregando, ¿no es cierto?, esta clase, obviamente va a tener un efecto que puede ser positivo o negativo. Todo depende de cuánto realmente, ¿no es cierto?, se integraron y lograron captar de lo que yo les hablé. Pero lo otro relevante tiene que ver con lo que recién les señalaba. Tomar posteriormente el video que yo les mando, leerlo, verlo, escucharlo y paralelamente ir viendo las diapos que yo les mandé para que puedan, ¿no es cierto?, ir comparando y puedan ir revisando los conceptos que ahí yo les entregué. Ahí van ejemplos de algunos indicadores. Yo eso les explicaba que los componentes logísticos que intervienen en la cadena de suministro, cuando yo los controlo, tienen que establecerle indicadores, o si no, no sirve, porque si yo le digo, si yo controlo el transporte solamente si llegó o no llegó a donde el cliente, pero no mido el tiempo, el flujo de tiempo que se demoró. Por ejemplo, ¿ustedes creen que para estas cadenas de alimentos ¿cuánto se llama?, de pizza, Pizza Hut o cualquiera de estas, cuando mandan a un motorista, ellos no tienen dimensionado el tiempo que se van a demorar? Claro que lo tienen dimensionado y lo tienen controlado y le pagan a ese motorista de acuerdo al tiempo que le va a tomar a él llevar ese producto hasta el cliente. Entonces, por algo, cuando usted compra, le dicen, ¿no es cierto?, mire, esto va a tardar en un margen entre media hora, 45 minutos, porque ya saben, ¿ya? Entonces, ahí le están midiendo un factor tecnológico que tiene que ver directamente con el transporte, ¿ya? Entonces, tal como les señalé en el trabajo, ustedes pueden tomar un aspecto del trabajo específico, almacén, transporte, ¿ya?, y tratar de mejorar la competitividad de ese proceso, ¿ya?, y establecer un plan abreviado para ese proceso, o tomar la cadena en su conjunto, ¿ya? Lo que me interesa es que utilicen los instrumentos y los elementos que le he dado para que ver, digamos, si se va entendiendo o no se va entendiendo, digamos, el avance que vamos teniendo en las clases. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, jóvenes? Yo tengo una consulta, profe. Díganme. ¿Con quién? ¿Miguel? Miguel Ursúa. ¿Ya? Sí. Cuéntame, Miguel. Muchos de los compañeros igual a veces quedamos colgados. ¿Ya? La mayoría de los que estamos acá trabajamos en logística. ¿Ya? Muchos son jefes, entonces para nosotros igual es como amplio entre comillas, toda la materia. Entonces de repente como que nosotros, como usted dice, pues, pide las cosas precisas y uno de repente enfatiza más o se explaya más
por un tema netamente de competitividad laboral. No es una cosa de como ponerle tollo ni nada, sino que simplemente tratamos de aprender lo que más se pueda. Está bien. Sí, yo Una no... sugerencia. Tengo una sugerencia, profe. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede hacer? Como estos ramos para nosotros son esenciales en la carrera, Sí. por ejemplo, desde esencial este ramo por superior a los demás. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como tenemos una pura clase, claro, pues tenemos una clase en la cual hay cosas que entendemos y otras cosas que reforzamos, no tenemos, obviamente, no es que no tengamos la guía, sí tenemos las herramientas como los PPT, el internet, pero a veces los pasa, por ejemplo, en el foro. Yo me he dado cuenta que de repente uno contesta una, no sé, pues, el que se apura en el foro contesta una respuesta y obviamente se tira a la piscina. Con lo que él entendió, después los demás compañeros se van sumando al foro, Ajá. ni siquiera a veces fijándose en lo que él contestó, Ujú. porque hay otras respuestas que son distintas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? A mi criterio, Ya. como tengo una pura clase, esto es muy importante, que por ejemplo el mismo trabajo que es para el 8, ¿Ya? 4 días, ¿Sí? podríamos nosotros 2 días antes o un día antes Correcto. mandar o la idea a usted por correo para que usted lo dé un feedback, cosa que no llegue el día del 8, Ya. entreguemos el Perfecto. trabajo y diga, ¿sabe qué? Están súper desviados. Perfecto. Es una- Súper la bien idea- y acojo tu sugerencia, Miguel. Me parece excelente tu aporte y creo que eso va a ayudar a que efectivamente, como dices tú, si van bien encaminados o realmente van por otro camino. ¿Ya? la- Pero, sí, pero eso. bien la idea. ¿Ya? O sea, Entonces, se puede hacer. sí, sí, queda el compromiso de ustedes que al Sí. día miércoles me hagan llegar el avance que puedan tener del trabajo para ver si están bien encaminados o no. ¿Ya? Ya. Eh, Y ahora, ojalá que sea así con todo el trabajo con usted, porque como este ramo, por eso igual es raro, porque los ramos más importantes de la carrera, es raro que no tengamos 2 clases a la semana. ¿Me entiendes? sí, Si tuviéramos, por ejemplo, hoy día lunes y un día jueves, claro, pues, no tendríamos tanta desviación. Pero como sí, cada entiendo. uno se mete por la suya, claro, pues, entiende distintos aspectos de la logística. Por ejemplo, usted lo resumió en 2 PPT de 60 hojas, 40 hojas en 1 hora. Sí. ¿Entiendes? No, sí te Entonces, por entiendo. ejemplo, hay materia que es muy importante, o sea, entretenida. Por ejemplo, lo de los indicadores lo pasó súper rápido. A lo mejor hay muchos compañeros que les gustaría hacer un ejercicio matemático de cómo A hacer ver, un indicador. ahí yo reconozco, Miguel, una deficiencia y que a lo Claro, mejor tal vez también está porque todos nos vimos enfrentados a una nueva situación. O sea, de hecho yo me compré hace poco una tablet que todavía no lo ha podido ver cómo incorporarla a la clase de forma tal que a lo mejor tal como tú dices, o sea, darle ejemplo que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Que sería como lo apropiado, ¿ya? Porque en rigor, claro, o sea, el hablar no es lo mismo que ver. O sea, muchas veces cuando uno está viendo algo y no entiende, puede comprender mejor al momento en que uno, ¿no es cierto?, le indica, mire, este es el numerador, por ejemplo, le pone 100 y el denominador 1000 y lo multiplica por 100 y le da este porcentaje. Y eso lo vemos en un caso de, no sé, pues de almacén o de inventario. Claro, es muy distinto. Obviamente que ayuda a mejorar la comprensión cuando usted está viendo el ejercicio o cuando lo está realizando, ¿no es cierto?, en forma práctica en la clase. Pero en este minuto no tengo la herramienta yo para incorporarla y no tengo cómo ustedes, o sea, la única manera que yo puedo hacer que ustedes practiquen es a través de darle un foro, ¿no es cierto?, decirle, responda si este indicador o a través de una tarea y le diga, calcúleme el indicador de, no sé, pues de compra, ¿ya? Entonces ahí es cuando ustedes se ven presionados a tratar de entender ese indicador. Sí, ¿Me de entiendes? acuerdo. Entonces, yo he tratado de hacer lo mejor posible de mi parte para mejorar esto. O sea, de hecho, esta clase yo la estoy grabando para que ustedes después la escuchen. Y eso es lo que he hecho
¿no es cierto?, cuando le mandaba los links y le preguntaba si lo han recibido, qué sé yo, para que después lo puedan efectivamente ustedes escuchar y ir viéndolo en este caso, con las presentaciones, ¿ya? No sé si está claro, Miguel. Sí, no, claro. Yo Ya. creo que los va a servir harto poder ir apoyándonos a ustedes, no Ya. sé, por cada 3 días después de las clases. Ok, yo como les dije, le voy mi compromiso es mandarle las instrucciones ahora mismo para que quede claro cómo se deben. Yo les pregunté, de hecho, de cuánto eran los grupos, ustedes mismos me dijeron 4 alumnos, de acuerdo. En base a eso yo dije 4 alumnos máximo, ¿ya? Y eso está en las instrucciones, ¿ya? Ahora lo que yo tengo que ver es si, por qué no le llegó en la tarea que yo le subí. Pero más allá de eso, lo que voy a hacer se lo voy a subir como un archivo para que lo tengan claro. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Profe, una Ricardo. consulta. ¿Existe la posibilidad de que cuando nos dé un trabajo, si es que lo puede subir, por ejemplo, no sé, igual como cuando sube el link del Zoom de la clase, ¿Ya? cosa de que si nosotros tenemos una duda en la pregunta, ¿Ya? ahí hacerla ahí mismo en la misma clase y dejar al tiro en la clase aclarar las preguntas y qué es lo que usted necesita de cada una? ¿Ya? Perfecto. Porque si aparece un archivo a los días después, claro, usted tiene razón, nosotros no le hacemos ningún comentario cuando usted no hace la clase, no dice tienen duda, porque por lo general vamos siguiendo el PPT que usted nos manda Ujú. y vamos, a medida que usted va hablando, nosotros vamos mirando el PPT. ¿Ya? Así que por eso generalmente no tenemos muchas dudas, pero resulta que después, al hacer un trabajo, el trabajo como usted lo sube después, y uno normalmente interpreta de acuerdo, no todos interpretamos de la misma forma las preguntas. No, está claro. Exactamente. O sea, todo, y yo te entiendo claramente, Ricardo. O sea, No, por favor, no me ofenda. ¿Quién No me habla? Héctor. Ah, Héctor. confunda, Ya. no me confunda, profe, no. Ya, Sí. mire, me Saca la madre. estaba poniéndome la buena con usted, pero en base a eso le voy a decir otra inquietud que tengo. ¿Ya? Ya, ¿Cuál la es? otra inquietud que tengo, mire, profe, ¿Sí? sobre lo mismo, ya que me tuvo el gusto de insultarme, estuve mirando efectivamente lo que dijo, por ejemplo, Miguel, ¿Ya? y la inquietud que tenía José Miguel referente a las notas. ¿Ya? Estuve mirando el foro y claro, o sea, lo que dice Miguel es cierto, uno como maneja el tema, uno se trata de explayar mucho más de por qué uno trabaja en esto. Ujú. Pero me di cuenta que hay compañeros, no es por nada, pero copian textualmente de lo que está en internet y usted falta solamente que le coloque una estatua en la nota que les coloca. Yo mire, honestamente, vi una respuesta de un compañero que me pareció raro porque sabía que esa respuesta no era de ese compañero, la pegué en el Google y me salió completamente de dónde salió esa tarea y usted le hizo una estatua. Ya. Y Está por bien. eso le digo, Sí. Yo puedo si entender va eso, a hacer un Héctor. trabajo- Si yo, a ver, mira, escúchenme. y le colocó nota máxima. Por eso, escuchan. Aquí es cuando uno evalúa, al igual que cuando ustedes están escuchando, es un tema de percepción. Y cuando hay mucha información, o sea, como en el caso de ustedes que pueden recoger información, como dices tú, de Google o de Yahoo, de cualquier plataforma, ¿no es cierto? Obviamente pueden hacer un copy-page y yo efectivamente voy a evaluar de acuerdo al copy-page que puso el alumno. Pero a mí lo que me interesa es que cuando me responda lo que yo le estoy preguntando. Más allá de como dices tú, Héctor, de que por tus conocimientos logísticos tú puedas extenderte mucho más porque a lo mejor la práctica, ¿no es cierto?, a ti te dice que, no sé, porque en el caso de Walmart, por ponerte en el encargo que a lo mejor tú tenías más conocimiento de Walmart, a lo mejor trabajaste en Walmart y tú podrías decir una serie de otros elementos pero ¿qué decía la pregunta? La pregunta decía expresamente en base a la lectura. Y la lectura que yo les puse estaba clarito ahí.
Entonces la Sí. lectura decía que el éxito de Walmart se debía a la aplicación tecnológica de cross-docking. Listo, y después agregaba algunos otros elementos adicionales. Pero lo relevante era eso, ¿me entiendes? No, por eso, en relación a esa pregunta, si usted se fija, yo en la mitad de la pregunta, que fueron como 3 líneas, puse lo que usted estaba preguntando en Sí, relación. y seguramente Y yo después te fueron puse... otras 3 líneas más que puse, que lo único que yo hice fue dar un ejemplo de Walmart Chile. Pero yo en las 3 primeras líneas contesté lo que usted preguntó. Y en las otras 3 asumí la función de Walmart Chile, que fue solamente una acotación y le puse claramente acotación. Ya, Pero yo por eso respondí está bien. las 3 líneas. No voy a entrar a discutir ahora, Héctor. Mándame el mail con tus apreciaciones y yo lo reviso el trabajo para ver en qué me puedo haber equivocado. ¿Ya? Listo. Pero no sigamos dándole vuelta al tema. O sea, me interesa que el aprendizaje que ustedes tengan y que en el fondo, mira, esto es para que entiendan todo, ¿ah? No solo para Héctor. Cuando a usted le preguntan, ¿no es cierto?, un jefe, oye, no sé, Ricardo, hiciste el levantamiento del packing de, no sé, pues o el levantamiento de caja de pera, y usted, ¿qué le responde? Le dice, sí, jefe, lo hice, y le agrega a lo mejor, le dice, lo empalé, digamos, con 10 cajas ahí en el packing y quedaron ordenaditas y punto. O sea, te acotas, ¿no es cierto?, a darle una respuesta de acuerdo a lo que te preguntó. No te empiezas a extender, mire, sabe que además ordené las cajas de manzana. Entonces el jefe te va a decir, yo no te estoy preguntando por las manzanas, te estoy preguntando por las cajas de pera. ¿Me sigues, Héctor? Entonces, eso un poco para que entiendan de que cuando uno hace un alcance o hace una consulta, es para que se aboquen a responder esa consulta. Y lo otro importante, que incluso algunos yo les puse, fui más flexible en los puntajes, ni siquiera numeraban las respuestas. O sea, lo mínimo que pide uno es un orden. Si yo estoy pidiendo respuesta a la pregunta 1, respóndame la pregunta 1, no me la mezcle con la 2 ni con la 3. Hay algunos que mezclaban, no sé, no me acuerdo quién, pero algunos que mezclaban pregunta 1, 2 y 3. No, si yo pregunto 1, respóndame la pregunta 1. Después, pregunta 2, respóndame la pregunta 2. Y así. Entonces, tienen que aprender a tener un orden cuando uno necesita que le respondan apropiadamente. Y esto en todo orden, ¿eh? O sea, no solamente educacional, sino que en términos de trabajo. A ustedes se le exige una cierta metodología, un cierto orden, una cierta forma de trabajo. Tienen que aprender a ser un poquito más estructurados. Ustedes ya no son niños, son jóvenes que ya tienen experiencia laboral, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la idea es que aprovechen esa experiencia laboral, pero que la ordenen un poquito las ideas. ¿Ya? Ok, profesor. Ya, Voy a comenzar a hacer más copy-paste de internet que colocar conocimiento. Veo que eso es mejor evaluado que los conocimientos. Bueno. En Ya, serio, de verdad, en serio, escucharlo me da esa impresión de que, y por las calificaciones que veo que usted valora más el copy-paste que responder una pregunta y agregar y colocar un valor agregado. Siempre a nosotros nos dicen que uno tiene que dar un valor agregado. Sí, pero Y cuando uno yo le dando un pida el poco más valor de- agregado, si No, yo no no, se el lo valor pido, agregado, el valor agregado uno lo tiene que dar. Uno pero, tiene que entregar el por valor agregado. ejemplo, en la pregunta 3, ahí tenían que dar un valor agregado. Ahí tenías que También explayarte en el sentido No, de... la 3 la tengo buena. Ya, La 3 no me puso crítica.
Ya, pues por lo mismo. Es porque en el fondo le agregaste el valor el valor que yo quería para cada uno de los componentes logísticos. ¿Te das cuenta? Pero cuando hay que ser preciso, también hay que ser preciso. Ya. ¿Alguna otra consulta? Alejandra, Sí, Miguel, profesor, Rodrigo. profesor, acá con Rodrigo. Bueno, Nuestro grupo consta de 5 compañeros. ¿Se puede? ya empezamos con los problemas. ¿Ves? Ahí parece No, lo que que... pasa es que estaba solo. Lo que pasa es que estaba solo, entonces, si lo venimos arrastrando entonces no. Ya, voy a flexibilizar y voy a aceptar el grupo de A5. Ya, ¿alguien más? Profesor, ¿puedo interrumpir un poquito? Sí. Ok. ¿Eduardo? Profesor, ¿Sí? mire, Te lo que escucho. pasa es que yo soy nuevo en el curso. ¿Ya? ¿Y no puedes Y no integrarte a alguno tengo, de los compañeros? claro, quisiera ver si vos tienen algún número algún WhatsApp del curso o algo, porque yo realmente estoy súper desconectado con el Rodrigo creo profesor. que tenía el... No sé si Rodrigo el que tiene el WhatsApp. No, yo no. ¿Quién es el que tiene el...? Porque yo tengo un grupo de WhatsApp que me llega, pero me aparece como cabeza Rodrigo. A ver, espérame un minuto. No, yo no estoy en ese grupo. ¿No? Yo al menos Eh, no. el grupo se llama Gestión de la Cadena de Suministro. Y hay Profe, otro, en ese grupo el administrador es Eduardo. ya, Eduardo ¿cuánto? Eduardo, a ver, Eduardo Salinas, creo que sí. ya. Entonces, Eduardo, ¿con quién hablo? ¿Con Eduardo cuánto? ¿O Tito? Yo soy Luis Navarro, profesor. Luis, contáctate con Eduardo Salinas, ¿ya? Ya, Para que te integren a ese grupo, o sea, para que te integren en ese WhatsApp y puedas ver, digamos, que claro, poder acomodarme en algún grupo, porque no, en realidad estoy haciendo los trabajos solo, estoy como no es medio la idea, desconectado. por eso, no es la idea. Y me parece bien que hagas el alcance. Alejandra, ¿quién me está Yo llamando? también, sí, yo también soy nueva en el curso, pero estoy haciendo sola el trabajo, no hay problema. Es que no es la idea. ¿Por qué no es la idea? Porque en el fondo también uno de los componentes que uno espera es que aprendan a trabajar en equipo. ¿Ya? Yo sé que a algunos les cuesta más que a otros trabajar en equipo, pero el día de mañana, si su intención es liderar un grupo humano, va a tener que trabajar con personas. Justamente por eso estoy preguntando, profesor. Claro, entonces la idea es que puedan aprender a integrarse y a formar equipos de trabajo. Entonces, porque a mí no me cuesta nada decirle a Alejandra ya, mándeme su trabajo en forma individual, pero no va a lograrse el objetivo que es que aprendan a trabajar en equipo. Entonces, Profe, pero casi todos estamos trabajando de forma individual. Yo igual estoy trabajando de forma individual y es casi que no es nadie la más. idea, pues Alicia. Por eso le insisto, y por eso en las instrucciones, yo ahora se las voy a volver a subir, yo les puse ahí grupos de 4. Ahora, bueno, hay uno Rodrigo, que me decía si podía hacer un grupo de 5. Perfecto, ya. Pero los mismos alumnos, cuando integran un grupo, saben quiénes trabajan y quiénes se van a la cochihuahua. Es verdad. ¿Ya? El Ricardo Donoso está solo. Entonces, Alicia, Alejandra, Gracias. yo les pediría que vean la forma de integrarse a un grupo de trabajo. Ahora, si están solas, ustedes, por ejemplo, la misma Alicia, se podría integrar con la Alejandra y con Eduardo. ¿Por qué no? Con Luis Navarro. Perdón, con Luis. Ahí ya harían un grupo. Si todo está en acomodarse. Pero busquen también la forma o sea, no busquen su propia comodidad. Busquen la forma, lo que uno persigue, que es que aprendan, digamos, a trabajar en equipo. Profe, Dígame, yo voy a hacer Ricardo. un comentario a lo que está refiriéndose usted. ¿Ya? El problema no Te escucho. pasa tanto en que no lo estemos apoyando y cosas así. El tema pasa en que las clases son súper desordenadas en el sentido de que hay clases que tenemos un tipo de compañeros, no sé, los topamos mis compañeros que somos los que veníamos del año pasado, ¿Ya? pero aparte tenemos compañeros con los que nosotros no tenemos, no sé, tenemos una clase mañana que es de comunicación y algunos de los que están aquí no están mañana.
tenemos otros compañeros que son del día jueves de inglés, que tampoco los tenemos en las otras clases, entonces no pasa tanto por un tema de que estemos desorganizados, un tema así, pasa que el instituto está muy desordenado. Nosotros... Ya, pero por eso estamos discutiendo la forma. Está bien, Ricardo, yo acepto la crítica, pero por eso mismo yo estoy dándole inmediatamente la solución. O sea, ¿tú estás solo, Ricardo? No, yo estoy con mis compañeros del año pasado, yo tengo un grupo formado desde el año pasado. Por eso yo le estaba dando la solución a Alicia, a Alejandra y a Luis. Perfectamente pueden hacer un grupo. Claro, pero como yo le decía, ellos tres no se conocen entre ellos, entonces ¿cómo van a armar un grupo si ¿Y por si qué no se tienen que conocen? conocerse? Si Porque yo con mis compañeros hice grupo porque tenemos los teléfonos, no sé, pues los conocemos ya del año pasado. Sí, pero está bien, Ricardo, pero Yo con mis compañeros que son nuevos, yo no tengo cómo entregarles mi número y haberles dicho, oye, intégrese a mi grupo. Pero, a ver, tal como lo hizo ahora Luis, que pidió incorporarse al grupo para ver si hay alguien que esté, como dicen, guachito, o están los mails que ustedes mismos tienen de cada uno. Yo desconozco, digamos, cómo se interrelacionan, pero yo en la plataforma yo veo que están todos los mails. Algunos incluso tienen teléfono. Y si no, está la instancia, esta instancia para que puedan, digamos, lograr, digamos, conectarse. O sea, si en esto no es necesario conocerse. Usted cuando llega a un trabajo, a lo mejor no conoce a nadie, pero tiene que empezar a aprender a conocer a los demás. Son dos cosas súper distintas, porque yo con la gente con la que trabajo me relaciono el día a día y estoy 8 horas con ellos. Yo con algunos compañeros los vemos a esta hora o nos escuchamos a esta hora y después no hay más contacto. Ya, pero mira, yo te voy a rebatir un poquito eso. Si tú postulas a un trabajo como jefe, ¿tú cuando llegas a ese trabajo conoces a la gente? Obvio que no. No, y tienes que empezar a liderar el equipo. Bueno, esto es lo mismo. O sea, los componentes del grupo tendrán que aprender a interactuar y a hacer, digamos, trabajo en equipo. O sea, no es justificativo el que me diga... No es justificativo, Ricardo, el que me diga que tengan que conocerse. Ya. Rodrigo, ¿alguna consulta? No dije eso, profesor, por si acaso. No, en ningún momento dije que había que conocerse. Ya. Estamos aquí. Ya, Alejandra. Igual mi tema no pasa porque yo no quiera trabajar en grupo, sino que es por lo mismo, porque yo solo estoy en esta clase con estos compañeros y como uno no se ve presencialmente, igual es difícil como conectarse con alguien si en realidad nunca nos hemos visto. De hecho, veo a 2 compañeros por cámara y eso sería. Entonces es difícil en ese sentido, pero no es que uno no quiera trabajar en grupo. No, si yo no digo, está bien. O sea, yo hago la salvedad, Alejandra. Y yo puedo entender su reflexión al tema, pero siempre hay formas de poder contactarse. O sea, no es una justificación el que usted me diga, sabe que yo es primera vez que escucho a Alexi o es primera vez que veo a Luis Navarro en la clase. O sea, por algo están los grupos de WhatsApp, por algo están los mails, o sea, está la tecnología para poder conectarse. Bueno, a mí me agregaron al grupo, así que gracias. Ya, estamos, Luis. Ya, ¿alguien más? No, ya, estamos. quedamos entonces, queda el compromiso de lo que me señaló Miguel, de que si quieren mándenme el día miércoles un approach del trabajo que están haciendo respecto a planificación, ¿ya?
les vuelvo a insistir, si no quieren hacer algo tan complejo, a lo mejor tan grande, tomen un proceso y vean cómo mejorar la competitividad y generar un plan para ese proceso, ¿ya? Sea de almacén, sea de transporte, sea de inventario, pero si quieren tomar toda la cadena, es un desafío de ustedes, ¿ya? ¿Estamos? Ok. Ya, jóvenes, nos vemos el miércoles. Cuídense. El miércoles. Ricardo, anda a hacer el baño.